Miren ustedes, hemos visto el liberalismo y cómo, si lo han notado todos ustedes, tiene una vigencia absoluta el día de hoy. Pero me he topado con una serie de noticias que aquí no suelo leer noticias del momento, pero son tan importantes para nuestro estudio del neoliberalismo. Es la prolongación del liberalismo, nada más que comenzó después de la crisis grande, después de la Segunda Guerra Mundial. Vino 1944, 44 jefes de Estado y de Gobierno en Bretton Woods, se repartieron económicamente el mundo, nació el Banco Mundial, nació el Monetario Internacional, y ese fue el agio internacional, y todavía aguantó el liberalismo hasta que llegaron una serie de crisis que pusieron, estaba Keynes, el inglés, Keynes, que puso su tesis, expresó su tesis en Bretton Woods, pero que después ya se hizo realidad, en donde él quería que cualquier crisis fuerte fuera responsabilidad compartida del gran capital y del Estado, cosa que el Estado, el liberalismo había desechado cualquier intervención del Estado. Hizo una frase estupenda para él, para el liberalismo: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Que solamente, hemos dicho aquí, fuera árbitro de la relación capital y obreros. Entonces, después de Keynes, vino otro teórico de la economía muy importante, decisivo, que influyó en los gobiernos de Reagan, antes todavía de Nixon, y que influenció directamente a la dama de hierro, que fue Margaret Thatcher, y vino en la gran crisis. Esto es increíble que lo consiguen los teóricos, no las noticias. Los teóricos del neoliberalismo consignen a escala mundial el efecto tequila del 94 con Zedillo, y entonces ese fue el pretexto para, desde antes estuvo ya con Miguel de la Madrid, y amacizado con Salinas detrás de programación y presupuesto, y detrás de él Montoya, ¿cómo se llama? José Córdoba Montoya. Entonces, el neoliberalismo entró a México como la doctrina de Friedman, que fue el otro teórico, se experimentó en Chile con Pinochet y tuvo mucho éxito, y entonces se hizo ya moneda corriente el neoliberalismo en México. Tengo bastantes libros que se refieren al neoliberalismo, con opiniones de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de varios más. Estos que ahora forman el Mercosur, la UNASUR, el ALBA, que todo es nomás una congregación de 8, 10, 12 países, algunos están ambiguos en este sentido, y que tratan de liberarse de ese corsé que es el neoliberalismo, que es
el Banco Mundial, el Monetario Internacional, el Agio Internacional. Entonces, pero he escogido diversos análisis menos viscerales que siendo muy oportunos y con una autoridad absoluta de Castro, de Chávez y de varios más, incluyendo a Chomsky, algo más, menos visceral, menos negativo, entre comillas, para estudiar el neoliberalismo que, como les digo, hizo a un lado las teorías y el neomarxismo de los años 70, 80 e impuso este modelo. Lo rastreé ahora mismo y nos sirve de contexto. Ahora, miren, en estas páginas de aquí ya nos vamos al estudio concienzudo del neoliberalismo, prolongación del liberalismo, el cual tuvo primero los liberales clásicos, los ortodoxos, heterodoxos, en una especie de nuevo orden mundial anticipado, porque el nuevo orden mundial se supone que nace en el 44, pero anticipado, se adecuaba a los tiempos el liberalismo, y entonces tenía diversos perfiles hasta llegar a la crisis que hizo a un lado a Keynes y puso a Friedman, y después de Friedman se volvió tímidamente a Keynes, ahora con el problema de las, ¿cómo se llama? De las casas, el financiamiento inmobiliarias. Entonces, de entonces para acá, el neoliberalismo. Estas son noticias de estos días, de esta semana. El sistema universal de salud panista. Avanza la privatización en el sector. No me hago responsable de la sintaxis. Si algo tengo bien yo es, véanlo ustedes en mis artículos, es la redacción, pero pues esta redacción es mía. Bueno, primero se hace el cambio, el sistema universal de salud que se está privatizando según la pretensión del PAN, por supuesto aliada del PRI. Entonces, primero, fíjense qué bonita trampa, primero se hace el cambio constitucional sin una propuesta explícita del contenido de la ley o las leyes reglamentarias, y cuando éstas se presentan contienen elementos con implicaciones graves para los ciudadanos. La ley no tiene ninguna propuesta, ya que la ley se aprueba, entonces vienen las propuestas, se cobijan en esa ley. El PAN presenta la propuesta, pero coincide puntualmente con la concepción del PRI, ambos adoptando la propuesta de Funsalud, Banco Mundial, Soberón, digo Soberón y recuerdo la vergüenza con la que quieren seguir trabajando, entren en este caso a Radio UNAM, y entramos así, pero con una vergüenza, porque yo era delegado de Radio UNAM cuando Soberón, yo estaba en la huelga. Primero éramos como 10,000 en las puertas de Radio UNAM. A los 8 días era yo solo, yo únicamente. Una vez se me agregó alguien que no era ni de Radio UNAM y me dijo, yo estoy con usted, mire. Se levantó. Dije, no, aquí impudicias, no, hombre, la fusca. Entonces, pero pues lo hice a un lado. Entonces, el PAN presenta la propuesta, coincide con el PRI.
Fuensalud, Banco Mundial, Soberón, Frank, Juan. Juan, ustedes saben que es una dama, la titular de... En ambas reformas se intenta separar la regulación de la administración de fondos de salud, compra de servicios, etc. Voy a obviar. Es una propuesta que promueve la prestación privada de servicios pagados con fondos públicos y la ampliación de mercado de seguros médicos complementarios. Expone a las instituciones públicas, particularmente al Seguro Social, a reglas que trastocan la prestación de servicios médicos a sus derechohabientes. Como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención a los prestadores privados pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer. Habrá una transferencia de recursos públicos a los privados, recursos que serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está dando en Chile, donde existe el mismo esquema. En Chile, como les digo, donde sigue vigente la tesis de Friedman. Ahora, nunca me imaginaría yo que seguiría rastreando el neoliberalismo en esta situación. Una ola sangrienta y una excepción. Flores Solea dice esto, hablando de del Politécnico. Se reconoce como legítimo el movimiento estudiantil. Se reitera que no habrá represalia contra ningún miembro de la comunidad politécnica. El gobierno mantiene el diálogo abierto. Hasta allí, bien. Los politécnicos agregan, bueno, que se investigue lo de Iguala, los desaparecidos. Algunos investigadores de alta calidad del mismo Politécnico fijan en no menos de 15 años, la degradación educativa de la institución y fijan ese declive precisamente en la degradación neoliberal que ha sufrido y que sería la causa de su crisis actual, el neoliberalismo. Habría en el Politécnico, y esto es lo grave, un choque de tendencias. Por una parte, estaría lo que se llama la nacionalista fundacional y por otra una reestructuración neoliberal que ha originado el actual problema. Por lo que se ve, esta batalla se ha decidido por lo pronto, a lo menos parcialmente, pero también de manera sustancial, en favor de la corriente nacionalista fundacional y en contra de la neoliberal, que fue la que causó el problema. Y ahorita vamos a ver por qué tratan de que sea liberal estos estudiantes. Esta última, la neoliberal, estaría conformada por la reducción de los costos por alumno, por la restricción de los derechos políticos de la institución y de los mecanismos de expresión del estudiantado, por la precarización de las condiciones laborales de los docentes, por la apertura de la infraestructura del Poli a la iniciativa privada y por la eliminación de los candados que exigían que los directivos de la institución hubieran realizado sus estudios en ella. Enfatizan los mismos investigadores que en su espíritu original el Politécnico se orientaba a una clara integración social, en tanto que ahora se trata de una evidente integración empresarial que rechaza indignada la mayoría. Qué bueno. En una palabra, de manera harto inusitada nos encontramos con el movimiento que estalló, no porque se añadieran cargas excesivas a los estudios, sino precisamente por lo contrario,
por su devaluación profesional simplemente a causa de las exigencias de mercado. Y esto me lo dijo hace mucho el maestro. A diferencia de la UNAM, de las carreras en donde se agregan humanidades y se intenta lo social, un médico que sale de allí para que se vaya a la colonia proletaria a hacer su trabajo, en fin, dice, acá en el Poli, por ejemplo, están intentando hacer técnicos que salgan directamente a trabajar en las transnacionales y les manejen su maquinaria, técnicos para la transnacional. Y eso es lo que buscan estos estudiantes, simplemente a causa de las supuestas exigencias del mercado, desatendiéndose brutalmente de las legítimas aspiraciones de formación profesional más rigurosa que desean los estudiantes. Esto es algunos de los rastros del neoliberalismo. Nunca me los iba yo a imaginar que los captaría entre los estudiantes, una fracción por fortuna menos extensa que la de los de la forma humanista, digamos, de ver sus estudios y ver su futuro. Ahora, neoliberalismo en Ayotzinapa. Esto es extenso, pero ya habla de lo que es el neoliberalismo, aunque tengo muchísimo para analizarlo a fondo, a cabalidad. Los crímenes en contra de los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa tienen la huella de un modelo económico en el que los jóvenes campesinos y su cultura son redundantes, es decir, no hay lugar para los jóvenes campesinos que aspiran a una vida digna y en libertad. La juventud de Ayotzinapa se ha rebelado y los poderes establecidos han respondido. Esto es clarísimo. La historia nos lo dice. En realidad, más que un modelo económico con su mezcla absurda de políticas económicas, deberíamos hablar de un estilo de vida en el que la solidaridad es despreciable, o más sí, despreciable. La razón es que bajo el neoliberalismo se lleva al extremo la idea de que la sociedad es un apéndice del mercado y que las relaciones mercantiles son la esencia de la naturaleza humana. En Ayotzinapa los jóvenes han manifestado su rechazo a esta forma de deshumanización. Acuérdense ustedes, Wilson, el que mandó a los marines entrar a Veracruz en el 14, dijo: las fronteras que se cierren a nuestra mercancía son contrarias a nosotros y vamos a ver esos países como enemigos. El dejar hacer, el dejar pasar, vigente, presente. Entonces, en el neoliberalismo encontramos lo que Polanyi describe con claridad. En lugar de que las relaciones de mercado estén incrustadas en un marco de relaciones sociales, son las relaciones sociales las que se encuentran subordinadas al predominio de las leyes del mercado. Llevado todo esto al extremo en el neoliberalismo, el resultado es que todas las instituciones sociales terminan siendo moldeadas para adaptarse a las necesidades del mercado. Son noticias de esta semana, pero las tesis las tenemos acá. Aquí encontramos el problema central de nuestro tiempo. En su lucha, los jóvenes de Ayotzinapa pugnan por mantener una escuela rural abierta. Es un instrumento de vida y de cambio social. Los gobiernos estatales y federal, así como la cúpula empresarial, han buscado por todos los medios satanizar y castigar a los estudiantes. Les parece que ceder en lo que piden los jóvenes es demasiado peligrosa para su idea de orden social. Ustedes saben lo que es el síndrome
de las fichas de dominó, se cae una, y esto es lo que quiere el sistema, que no haya ejemplos de que sí se puede. Y es que en el neoliberalismo el sentido de la moral y la justicia debe reducirse al lenguaje de los contratos de negocios. El signo monetario de las ganancias y las pérdidas es lo único que importa. El mercado y el capital subordinan todo a su lógica y los poderes no pueden permitir que alguien se atreva a desafiar ese orden de cosas. En Ayotzinapa los estudiantes han rechazado un mundo en el que la dignidad se mide en dinero. Y como anécdota, leí que de aquí salió Lucio Cabañas, de aquí salió Genaro Vázquez, maestro Lucio Cabañas, y ya saben ustedes el resto, y la historia del contrario, Rubén Figueroa. En fin, el neoliberalismo lleva hasta sus últimas consecuencias lleva hasta sus últimas consecuencias la noción de que la sociedad no existe, como tampoco existen las clases sociales. Ahora lo oyen ustedes, todo lo que viene de la indoctrinación de la Casa Blanca. Ya las clases sociales, eso quedó atrás. Ahora esa injusticia de la plusvalía del plusproducto está perfectamente aceptada como algo lógico. No únicamente es legal, sino dicen es legítima. El neoliberalismo lleva hasta sus últimas consecuencias la noción de que la sociedad no existe, como tampoco existen las clases sociales. Lo único que existe es un conglomerado de individuos, todos ellos egoístas. En ese conglomerado, la ética de la solidaridad se reemplaza por la práctica del egoísmo en la perpetua búsqueda del triunfo personal. Esto lo vimos antes en el liberalismo, el individualismo a ultranza, que es uno de los ejes del neoliberalismo. Individualismo a ultranza. Como hemos visto que en la Edad Media, todo era el programa social, todo era social, ahora todo es individual. Y como el único y máximo espacio de interacción entre individuos es el mercado, las relaciones humanas son tasadas en términos monetarios y todo lo que no sea dinero es secundario o irrelevante. Vimos que desde la Revolución Industrial en Inglaterra se quedó como máxima aspiración y como objetivo absoluto las utilidades, la ganancia. Se dice sin cesar por los que alaban este sistema que en él los individuos son libres. ¿Se acuerdan de libertad, fraternidad igualdad? ¿Cómo vimos la trampa que es? Porque es el ideal del liberalismo y en un principio se creyó que esta era una nueva utopía y resultó que con el capitalismo se terminó la utopía de igualdad, libertad, fraternidad. Entonces, se dice sin cesar por los que alaban este sistema que en él los individuos son libres porque el Estado no restringe su conducta. Pero la realidad es que la libertad termina por irse a la basura en un mundo en el que lo único que importa es lo que puede ser cuantificado en dinero. Los estudiantes de Ayotzinapa saben todo esto y buscan una opción distinta. Desde el poder, primero les impusieron la violencia del mercado. La izquierda institucional, esto es asqueroso. Ahora
con música de fondo de José Alfredo, con ese borracho, me consta porque tengo cercanía familiar con esos tipos, que es un borracho, y es Navarrete, y es ahora el presidente del CEN del PRD, y ya pidió perdón. Es algo abyecto, pero oigan esto: la izquierda institucional, pensemos en nueva izquierda, lleva años entregada a los pactos y a la lógica de conseguir votos como fin supremo. Por eso hoy es copartícipe de este crimen. Es más, si algo ha demostrado la izquierda oficial, es que no tiene ningún interés de promover la construcción de caminos de resistencia. Tampoco está interesada en abrir nuevos espacios de cultura, educación y reflexión que permitan a las clases oprimidas defenderse de la embestida neoliberal. Esto el día de hoy. Aquí ya se habla de lo que es el liberalismo, pero antes un par de noticias. Una que viene de Cádiz y que se refiere a Brasil. La presidenta, es presidente, pero hasta eso ensuciamos. Por fortuna acabo de leer a un clásico de la literatura actual y dice: los modistas. Es un ungüentito para mis mataduras de todos los que hablan mal. La presidenta, como les digo, es residenta ¿de qué? ¿De dónde está? En Sao Paulo. Residenta. Bueno, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, arremetió contra las políticas de austeridad para hacer frente a la crisis y defendió la adopción de medidas para estimular el crecimiento, al tiempo que los mandatarios de Ecuador, El Salvador, fulano y fulano, ya sabemos quiénes son, fustigaron la aplicación de recetas neoliberales y la supremacía absoluta del capitalismo. Sigue la noticia, pero esto es lo importante. Critica a América Latina recetas neoliberales. Hay un tipo que andaba en campaña aquí en México. El presidente electo Enrique Peña dijo estar convencido de que esa es la ruta para elevar la competitividad. Y dijo, el libre comercio marcará mi gobierno. Ya lo sabe, ya esta es la sentencia. Enrique Peña, presidente electo, aseguró que su gobierno será un impulsor del libre comercio y proyectar a México ante el mundo, siendo ese el rumbo de su gestión en materia comercial. Durante su participación, etcétera, dijo: así se podrá enfrentar el entorno comercial en todo el mundo, por eso debe aprovecharse la Alianza del Pacífico, etcétera. Peña Nieto, para él, el libre mercado tendrá un sentido social. Miren lo que son las trampas verbales. Antes que él, Salinas tiene 2 libros y aquí entre nos los he leído. Después pido perdón a la vida que me ha quitado tanto, que me ha dado tanto y que yo le he quitado por leer estas cosas. Una es La década perdida. Fustiga al neoliberalismo Salinas y dice: no, lo mío es liberalismo social. Y todos aceptan porque fue Reyes Heroles. Yo le tengo respeto, casi dijo, le tenía. Reyes Heroles le hizo el traje a la medida de liberalismo social. Dice Salinas: nada del neoliberalismo, liberalismo social. Y según hemos estudiado el liberalismo, oigan los términos antitéticos que son liberalismo y lo social. Lo social nada tiene que ver con el liberalismo y con lo social. Está como el revolucionario institucional. Así, pero uno lo acepta.
alguien se queja esta misma semana, no, el día de hoy, no sé en qué noticia o en qué comentario se queja de cómo los mexicanos de una manera apática, tranquila, indiferente, están viendo los sucesos de Iguala, los sucesos de Tlatlaya. No sucede nada, los leen y se van a pensar en el clásico pasecito a la red. Así que revolucionario, institucional, si es revolucionario nada tiene de institucional y viceversa. Y dice Salinas, liberalismo social. Dice que eso fue lo de Benito Juárez y sus liberales. Entonces, ese fue el neoliberalismo y ahora ese neoliberalismo lo proclama Peña. El libre comercio marcará mi gobierno y nosotros tranquilos. Entonces, esto lo tomo como contexto ya de lo que es el liberalismo, y aquí hay una cita de México, como les digo, que abre en América las puertas al neoliberalismo. Yo digo que fue en Chile y fue Pinochet, pero vamos a leer esto. Y para amacizar lo que dicen de México, traigo un libro inédito todavía, y creo que lo será siempre porque se murió su autor, pero es muy interesante. ¿Se acuerdan quién se acuerda que ha hablado aquí de Soimpro, Soinsu? ¿Quién se acuerda? Usted. Pues, no, si les digo que prenden lo que estudiamos. Bueno, y este hombre es un marxista destacado, quitando lo obsoleto del marxismo. Habla de la primera parte del Capital Maravillas y después ya no tanto. Bueno, él se refiere al neoliberalismo en México, pero cuando se hable de México voy a leer nomás una media cuartilla y seguimos adelante con los análisis del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. También se puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa, globalización y hasta economía suicida. Esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. El neoliberalismo es un sistema bastante joven, solo se convirtió en la ideología económica dominante hace unos 25 o 30 años. El sistema anterior, que duró aproximadamente desde fines de los años 30 hasta finales de los 70, ¿se acuerdan que prendió con la depresión del 29? El neoliberalismo tiene unos 25 o 30 años. El sistema anterior, que duró aproximadamente desde finales de los años 30 hasta finales de los 70, fue formado en gran parte por las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, y por su influencia se llama el keynesianismo. Sin dejar de ser capitalista, Keynes decía que el Estado debería de tomar un papel activo en el manejo de la economía de su país, cosa que aquí existía con el estado de bienestar, con el estado regulador, no es la palabra regulador. Bueno, también benefactor, pero perdón, rector. No, nada más si lo saben. Entonces, bueno, era el estado de bienestar, hasta López Portillo, que se hablaba además de la revolución y sus postulados. Bueno, la historia del neoliberalismo. Keynes decía que el Estado debería tomar un papel activo en el manejo de la economía de su país.
En el keynesianismo, el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba. Por ejemplo, los estados podían requerir que una parte de las ganancias de los inversionistas extranjeros se volvieran a invertir en el país o imponer aranceles a productos extranjeros para proteger a productos nacionales, o podían intervenir en sus mercados nacionales para promover objetivos públicos. En el keynesianismo, el mercado estaba subordinado al poder del Estado, pero mientras dominaba el keynesianismo en la economía global, otro economista muy influyente, Milton Friedman, propuso que el Estado no interviniera casi nada en la economía nacional, es decir, que el control de la economía estuviera en manos del capital privado y ya no en manos del Estado. Criticaba a los gobiernos nacionales por sus burocracias enormes e ineficientes que impedían el funcionamiento óptimo del mercado. Como asesor de los presidentes de Estados Unidos, Richard Nixon y Ronald Reagan, llegó a tener una influencia decisiva sobre la estructuración de la economía global. Este último, acompañado por su contrapartida Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, empezó a aplicar las teorías económicas de Friedman a la práctica, con el objetivo de permitir a las corporaciones e inversionistas operar libremente para maximizar, qué fea palabra, sus ganancias en cualquier parte del mundo. Estos dos mandatarios promovieron políticas de comercio libre, exactamente lo que propuso ya siendo presidente electo Peña Nieto, de comercio libre, desregulación, privatización de empresas públicas, mil y tantas privatizó Miguel de la Madrid, pero entre las del Estado había hasta bicicletas y patines no, pero bicicletas sí. Entonces, empresas públicas, baja inflación, el movimiento libre de capital y presupuestos equilibrados. Se gasta lo que se recauda en impuestos. El neoliberalismo llegó con fuerza a los países del sur con la crisis financiera de 1982 en México, en que ese país declaró a sus acreedores internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Monetario Internacional, que ya no podía pagar sus deudas. En Nueva York le pepenaron el control de Pemex, de las utilidades de Pemex, y Clinton y Zedillo y la palabra prepago. Ustedes recuerdan ese horror. Ahora, habló de que en la crisis del 80 y tantos, perdón, estoy diciendo mal, si fue la crisis de 94, sí, pero no sé qué fue lo que leí. Si leí 94, entonces sí, por supuesto, fue Zedillo. Permítanme, no vaya yo a decir una. Bueno, en el 94 fue la famosísima crisis del efecto tequila, y después vinieron más en Brasil y demás. Pero si habla de que se abrieron las puertas con el problema de Zedillo, de los mexdólares y todo lo que ya sabemos de la pugna Salinas, Zedillo y demás, aquí está desde Miguel de la Madrid. Leo nada más media cuartilla. Al acceder al poder, Miguel de la Madrid, la acción gubernamental devino neoliberal,
marginó a los populistas keynesianos y pseudomarxistas y se dedicó a desmantelar al Estado propietario. La etapa de la correspondencia populista entre la acción gubernamental y la forma de Estado es desplazada por una fase de no correspondencia entre la acción del gobierno neoliberal y la forma del Estado populista, economía mixta, desarrollo estabilizador, es lo que se me había olvidado, desarrollo estabilizador, sustitución de importaciones, etc. Esta etapa de no correspondencia duró hasta que el Estado dejó de ser un Estado propietario y adelgazándose de vino, aunque conservan islotes de propiedad, aunque conservara islotes de propiedad, devino un Estado neoliberal. Este periodo abarcó aproximadamente el sexenio de Miguel de la Madrid y la mitad del de Carlos Salinas. Una vez que la forma del Estado se convirtió esencialmente en neoliberal, la acción gubernamental estableció con ella una relación de armonía, la correspondencia neoliberal entre un factor y otro. De todo lo precedente, podemos concluir que, al nivel del régimen político, la ley que nos explica la articulación de lo político y lo económico, o el devenir de dicho régimen, es la ley de la correspondencia o no correspondencia entre la acción gubernamental y la forma del Estado. En la actualidad, esto se escribió cuando Zedillo, en la actualidad vivimos, como decía, la correspondencia neoliberal entre la acción gubernamental y la forma del Estado. Si en la etapa de la correspondencia la finalidad de la acción de gobierno es consolidar la forma del Estado concorde a sus concepciones e intereses, y si en la etapa de la no correspondencia el objetivo de la acción gubernamental es transformar la forma del Estado, ahora se vive en una fase en que, ya desmantelada la forma populista del Estado, y aquí no es peyorativo el populismo del Estado, el gobierno está dando los últimos retoques a la consolidación de un Estado de forma neoliberal, habla desde el sedillismo, de un Estado de forma neoliberal, como lo muestra su decisión inquebrantable de deshacerse vía la desincorporación de los islotes de propiedad estatal. Hoy quedaban dos, Pemex y la Comisión Federal Electoral. De los islotes, perdón, ¿y qué dije? No, ya, espérate, este ya es el chavo. Tengo una cultura barra. ¿Y cómo es? ¿Y qué dije? ¿Y en serio cómo dije? Electricidad, por supuesto. Al deshacerse de la desincorporación, perdón, voy de nuevo, como lo muestra su decisión inquebrantable de deshacerse vía la desincorporación de los islotes de propiedad estatal, petroquímica básica, ferrocarriles, electricidad, etc., y deshacerse de ellos en un proceso de venta que equivale a la transnacionalización de la economía nacional. Esto se analizó durante el tiempo de Zedillo, el autor ya no pudo seguir escribiendo, pero queda claro que Peña declaró, siendo presidente electo, el mío es el mercado libre, es el neoliberalismo. Liberalismo, antecedentes. Vamos a ver desde el liberalismo. Es tan legítimo afirmar hoy que el liberalismo es la ola del futuro como lo era antes un par de décadas decirlo del socialismo. Vamos a quitar
el liberalismo, que ya lo hemos estudiado, aunque aquí habla del neoliberalismo como la consecuencia, pero vámonos directamente al neoliberalismo. La caída del muro de Berlín en 1989 hizo pensar que las fuerzas del mercado se liberarían para centrar la actividad humana exclusivamente en la producción y el consumo de una riqueza material inagotable. El rol ya inevitable de lo privado sustituiría las limitaciones de la noción de lo público para eliminar innecesarios controles y legislación estatal y propiciar la victoria definitiva de una sociedad universal de consumo. Las expectativas, esperanzas y deseos de la denominada gente común deberían ver en la iniciativa privada el capital financiero y el individualismo sin límites su única esperanza de realización. El libre mercado, sin interferencias o regulaciones, es el más eficiente y socialmente óptimo asignador de recursos, y la acción del Estado deberá limitarse a vigilar, sin intervenir, que se cumpla sin trabas la milagrosa operación justiciera de las leyes de la oferta y la demanda. Por supuesto que esto es una opinión irónica. La globalización de la economía, sostenida doctrinalmente por el neoliberalismo, apunta a un solo y uniforme mercado mundial, en el cual bienes, servicios y sobre todo capitales fluyen libremente y sin fronteras, promoviendo la competencia, aumentando la eficiencia y el crecimiento económicos que se caigan, ¿por qué? Y el crecimiento económico y beneficiando de paso a todo el mundo. Era la tesis clarísima de Salinas, no sé si se acuerdan de las declaraciones. Nosotros, voy a decirlo así, geométricamente, nosotros arriba somos un cacharro que se va llenando de agua, y todo lo que cae, todo lo que escurre son los beneficios para la gente de abajo. Entonces tenemos que acopiar muchas utilidades para que caigan en beneficio de las masas. Esta era, así en síntesis, la teoría de Salinas. Por supuesto, pero para que esta maravilla ocurra, hay que abandonar metas de autosuficiencia y únicamente aspirar a ser internacionalmente competitivos como mercado y atraer por este medio la inversión extranjera sin pedirle visa de entrada y, por supuesto, permitirle la salida cuando a bien tenga y sin rendir cuentas a nadie. Todo lo que se habla de la entrada de capitales, que es bastante, dicen, aunque se compara con Brasil, si comparada con Brasil es muy pequeña, y la fuga de capitales. Se puede introducir y sacar dinero, las fronteras son nada más para los humanos, para los indocumentados. Lo anterior no pretende ser una definición de lo que en esencia es el neoliberalismo, pero sí aspira a sostener que estos conceptos están profundamente enraizados en todas las instituciones públicas y privadas, y que el apoyo deliberado o simplemente útil de medios de comunicación, políticos y empresarios ha logrado que sean aceptados por muchísimas personas, casi tanto como los fieles que aceptan las doctrinas de su fe.
Cuestionarlas abiertamente es anatema y de hecho trae censura y excomunión por parte de organismos públicos, empresas privadas, bancos, intelectuales, medios de comunicación e inclusive de algunos sectores académicos. Los estudiantes que se enfrentan a este poder, los estudiantes, ¿qué pueden hacer? Lo malo es que no tienen, como les digo, conciencia de enemigo histórico. Por eso exigen, porque no están conscientes de que el sistema de poder, la superestructura, tiene sus metas y las lleva a cabo espléndidamente bien para ellos. Pero nosotros esperar algo de ellos, sobre todo ahora con el neoliberalismo, pero así está. Ahí están los Sicilia, que ahora fue a un congreso, va a ir a un congreso, una feria del libro en Acapulco, a seguir delegando y exigiendo del gobierno, no del Estado, del gobierno, porque no distinguen. Parece que me sobreactúo y que me evalúo en mucho. Pero es que yo he estudiado con maestros, con libros, y tengo esa conciencia clara de enemigo histórico de nuestro cambio, y ellos no. Les repito que con la acción terrible de Lea, de Luis Echeverría, que fue 1000 veces más dañero que Díaz Ordaz, con la acción dañera de Lea, el gobierno es malo, el gobierno debe ser bueno, exijámosle, ya no hay para qué libros, ya no hay para qué cultura política, el puro cortoplacismo y pensar. Hoy lo leía de pluma de un escritor español que hablaba de sus españoles, pensar con cabeza ajena, pero él lo decía, que todos, la gente, somos como Caperucita, vamos por el bosque con nuestra canastita y todo lo demás, y no nos damos cuenta de que el lobo feroz va detrás de nosotros, y que todo lo que la papilla intelectual, la papilla de tesis que cocina el Estado, es lo que comemos nosotros, lo que come nuestro pensamiento, y que nuestro pensamiento es lo que nos ha hurtado el sistema de poder, nuestro pensamiento, de modo tal que pensamos con cabeza ajena. Esto lo dicen otros, lo dicen todos, pensamos con cabeza ajena. Y oigan a los compadres los sábados, reunidos en casa de alguien, junto con el clásico pasecito a la red, que oyen y ven en la tele, están repitiendo las tesis de los voceros oficiosos del sistema de poder, y no se dan cuenta de nada más. Entonces, pedirle, exigirle al gobierno, dicho así, el gobierno es el Estado, es la superestructura. ¿Se acuerdan de lo que es la superestructura? Lo que es el poder. Debería ser el poder nuestro, 39 constitucional, pero el poder es de ellos. ¿Se acuerdan que vimos que el Estado lo creamos entre todos, hace miles de años, lo creamos entre todos, y él, para vivir, quitarnos el estigma de la ley de la selva, la ley de naturaleza, el Estado fue creciendo, se fue tragando la carne que somos nosotros, nos dejó a nosotros en el puro esqueleto que era él, y ahora medra por encima de nosotros, que somos los dueños se supone, de la soberanía nacional. Ese Estado está compuesto por las puras cúpulas del gobierno, del ejército, de los medios de comunicación,
de los partidos políticos, del clero político, de los militares, la alta milicia. ¿Quiénes más? Bueno, los intelectuales orgánicos. Dos ya se murieron, Monsiváis y Dehesa, pero los Aguilar Camini siguen allí, y Krause, nomás que Krause es inteligente, y todos ellos son la superestructura, no sé, los organismos corporativos de control obrero, allá arriba, los menos dañeros, porque son más reducidos, los del Estunam. No vayan a decirle que dije esto porque me sacan de Radio UNAM. Los Agustín Ramírez, con un peso específico en la política nacional, y los Joaquín Gamboa Pascoe, que ya por supuesto con su CTM no tiene para nada la fuerza que tenía Fidel, que esto lo acabo de publicar, va a aparecer apenas en la próxima semana. Fidel, que cuando Aguas Blancas fue con Figueroa Alcocer, el hijo de Figueroa, y le dijo: sí, acaba de perpetrarse el asesinato de estos integrantes de la Sierra Norte de la Sierra Sur, estaba pensando Sierra Norte de Puebla, la Sierra Azul, es integrantes de la, organización de la, no recuerdo exactamente el título, pero ya saben, Aguas Blancas, vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, y le dijo: señor gobernador, a nosotros no nos asustan los muertos, ojalá que el ejemplo de usted cundiera en los demás gobernadores. Entonces tenía tanta fuerza Fidel. Ahora este pobre, y llevó a cabo una ceremonia el 1 de mayo del año pasado, y a la mitad de su perorata, que empiezan a salirse los que fueron allá al Congreso del Trabajo: no se vayan, compañeros, no me dejen solo, gritaba Gamboa Pascoe con lo que le queda de voz. Esa es ya la diferencia. Esa es la superestructura, vamos a decir en grotesco, en simplificación grotesca, los ricos y acá los fregados. Y el neoliberalismo se benefician ellos a costa de nosotros, y ya son los lugares comunes de decir que el neoliberalismo privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Nosotros pagamos la cuota, ellos cada vez mejor. Por eso me impacienta que en radio me llegan mensajes: Peña es un inepto. Si es inepto, fregándonos esos como nos friegan si no lo fueran, todo esto es una falta absoluta de cultura política. Y esto viene a cuento porque el apoyo deliberado o simplemente útil de los medios de comunicación, políticos y empresarios ha logrado que sean aceptados por muchísimas personas todas estas doctrinas. Pero es que ellos pero somos apáticos totalmente, poco nos importa todo esto. Y lo malo es que estamos sujetos solamente al espontaneísmo. De pronto alguien pudiera decir: espérate, ahorita cómo está la pradera seca y que las aguas bajan turbias y está electrizado el ambiente, espérate un poco y verás. Sí puede salir una revuelta fenomenal, pero son espontáneas. No hay pensamiento científico, que con pensamiento científico el verdadero revolucionario, y no estoy hablando para nada de armas de combate, armas de fuego, porque eso sería, como decimos en el pueblo, dardado. ¿Qué puede uno contra ellos? Bueno, el verdadero revolucionario tiene el corazón caliente, pero la cabecita fría. Estos tienen la cabeza caliente y rompen vidrios y gritan, pero tienen el corazón frío.
y cuando los incitan y comienza la revuelta, es espontánea, no tiene para nada un pensamiento científico que guíe, porque en ese momento veríamos que no se necesita para nada violar la ley. Como les digo, una verdad